Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. La Iglesia Bautista Vida Nueva Neza les da un abrazo, un saludo, y nos da mucho gusto en esta tarde estar aquí con ustedes, el verles me llena de ánimo, me llena de gozo, el saber que Dios nos ha guardado, que el Señor ha estado con nosotros, aún en las circunstancias que estemos pasando difíciles, Dios se ha mostrado, y eso es algo que debemos agradecerle a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y doy gracias a Dios por sus vidas, aún de los que no están, también oramos por ellos, y por los que han podido venir y no han venido, oramos también para que Dios toque sus corazones y con prontitud puedan estar con nosotros, gozándonos, exaltando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos viendo el último estudio de la serie Familias Fuertes y Saludables. Iniciamos diciendo, y espero que lo recuerden, que estamos viviendo situaciones difíciles, dramáticas dentro de nuestra sociedad, dentro de la familia y la iglesia. Dijimos que la sociedad, cuando iniciamos, que la sociedad está corrompida, que las familias están descompuestas y en muchas iglesias hay caos. Comentamos cómo Pablo le está diciendo a estos nuevos creyentes de la iglesia de Éfeso de cómo debe de vivir uno la vida cristiana, cuáles eran las responsabilidades y los deberes cristianos que debemos de tener nosotros, cuál debiera de ser nuestra conducta de andar en luz y no en tinieblas, de aborrecer el pecado y de amar la verdad. Pablo le estaba instruyendo, le estaba diciendo, con eso iniciamos, pero luego Pablo establece que todos estamos bajo autoridad. Y nos manda a someternos unos a otros. Pero primeramente nos tenemos que someter ¿a quién? A Dios. A Dios. En el capítulo 5, versículo 22 al 25, Pablo comienza a definir, y lo hablamos aquí, lo enseñamos, Pablo comienza a definir los patrones, los roles, las responsabilidades de cada componente de la familia. Pablo llama a las esposas a sujetarse a sus maridos. Y no porque el esposo sea más que la esposa o porque el esposo sea dueño de la esposa. La esposa lo hace en obediencia al Señor como muestra de reverencia, de amor a Dios. La esposa dice, sí Señor, yo me sujeto a mi esposo porque quiero serte fiel, porque te amo y porque tú lo has establecido dentro de tu palabra. ¿Cuántas mujeres verdaderamente estamos sujetas al esposo? Y lo predicamos aquí, lo enseñamos. No es porque si tu esposo sea bueno, no es porque si tu esposo sea malo, no es porque si tu esposo lo merece o no lo merece, es porque el Señor lo establece en su palabra. Yo espero que podamos empezar a entender eso y que se acaben los matriarcados que hay en las iglesias, dentro de las familias cristianas. La mujer debe de estar sujeta al hombre. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y a los esposos los llama a ser cabezas de familia, líderes de familia. El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pablo hace un llamado al esposo, lo enseñamos a amar y a sacrificarse por y para su esposa. Y cuando el esposo entienda esto, lo que tiene que hacer, la responsabilidad que lleva esto, de cómo Cristo amó a la iglesia, entonces él va a estar dispuesto a sacrificarse por la esposa y no a sacrificarla a ella, que son cosas distintas. Estuvimos hablando de eso y vamos a abrir la palabra de Dios para que veamos de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a abrir la palabra de Dios y los ponemos sobre nuestros pies. Vamos a leer nada más 4 versículos. Efesios capítulo 6, del versículo 1 al versículo 4. Efesios capítulo 6, del versículo 1 al versículo 4. Y cuando lo tengas, te pones sobre tus pies para que yo entienda de que ya lo tienes. Si alguien no trae Biblia, por favor, proporciónenle una Biblia. A ver ahí, con mi hermana Lupita, auxílienla a su nieta. A Lupe. Nos ponemos sobre nuestros pies para darle lectura, por favor. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlos juntos, tratando de respetar las comas, los puntos, porque nada más son cuatro versículos, ¿sí? Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo así. Vamos a hacerlo todos juntos. Dice, hijos,
Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, en esta tarde pido y ruego tu dirección, Señor. Que tú seas hablando a través del Espíritu, solamente yo instrumento, Señor. Acalla todo pensamiento que venga del hombre, Señor. Te lo pido y ruego. Prepara los corazones. Instrúyenos, Señor. Danos discernimiento para poder comprender, entender y aplicar tu palabra. Te lo pido, Señor. Quita todo aquello que estorbe. Quita todo aquello que no nos permita escuchar tu palabra. Abre los ojos espirituales. Destapa los oídos, Señor. Haznos escuchar, Señor, atentamente lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Te lo pido, toma el control de esta predicación y danos de tu palabra, Señor. Aliméntanos. Danos de ese manjar que es más dulce que la miel, Señor, que es tu palabra. Y te pido y ruego por aquellos que no pudieron estar, Señor, que tú seas con ellos. Bendícelos, sánalos, Señor. Te lo pido y ruego, nos ponemos y abandonamos en tus benditas y poderosas manos, en el nombre de quien un día se va a doblar toda rodilla, y es el nombre, que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ocupe ese lugar, mis hermanos. Ahora vamos a estar en este mediodía, después estuvimos viendo, después de hablar del matrimonio, de las esposas, de los esposos, Pablo va a hablar a los hijos. Y a los padres también, en esa relación con los padres. Pero antes de iniciar, déjame decirte que no hay nadie con más influencia en la vida de los hijos que los padres. No hay nadie más influyente en la vida de los hijos que los padres. Les he dicho y hemos hablado que nosotros padres somos y debemos ser una Biblia abierta como testimonio para los que nos rodean, en nuestras conductas, en nuestras acciones, testimonio para que los demás, especialmente la familia, lo puedan ver. ¿Cómo son ustedes padres delante? ¿Qué testimonio están dando delante de los hijos, delante de las demás personas? Y sí lo dije, y escúchelo bien, no hay nadie que tenga más influencia en la vida de sus hijos que los padres. No hay nada que impacte más la vida de sus hijos que los padres. Y escuche bien lo que le voy a decir. ¿Esto es para provecho o para algo negativo? Para dos cosas. Para los hijos, el primer ejemplo de la familia, de matrimonio, es el hogar. Y lo que impacta, lo que influencia en ellos es el ejemplo, el modelo de los padres que le van a dar a los hijos. ¿Qué modelo le está dando usted, padre, a los hijos en el hogar? Y aquí en estos versículos que hemos leído, 3 versículos habla a los hijos. Y un versículo más habla de la relación de los padres con los hijos. 4 versículos nada más. Y empezamos en el versículo 1 y dice así: hijos, y hay una coma. Hijos, y hay una coma. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Notemos que la primera palabra que dice es hijos. Y cuando leemos la primera palabra que dice es hijos, podemos decir, o no puede llamar mucho nuestra atención, porque bueno, dice hijitos. Pero si nosotros prestamos atención, podemos observar que a través de la historia bíblica, que cuando era llevada la carta a la iglesia de Éfeso y era leída, era porque la iglesia estaba congregada y se exponía esta carta a la iglesia, y esto implica que los hijos estaban presentes con los padres cuando se leía esta carta. ¿Quiénes estaban ahí? Los hijos. Escuche bien, los padres no dejaron a los hijos en casa. Cuando los hijos están subordinados, cuando los hijos están bajo autoridad de los padres, tienen que estar ahí en la congregación, en la iglesia. No podemos de verdad que estén subordinados a nuestra autoridad y dejarlos en casa porque tienen mucha tarea, porque están cansados. No podemos.
Se presuponía que ahí estaban los hijos para escuchar lo que Pablo les iba a decir a los padres y lo que Pablo había escrito. Y déjame abrir un paréntesis, aquí un paréntesis para que tengas una idea. No lo busques, pero ahí en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, si ustedes recuerdan, estaba Josías reinando. Y manda a hacer una serie de cosas y Hilcías, el sumo sacerdote, se entera de que la ley estaba ahí guardada, se la traen al rey. Y él siente algo tan tremendo que se rasga las vestiduras y dice que mandó a convocar a todos los varones de Judá, a todo el pueblo, desde el más pequeño, recién nacido, hasta el más grande. Y dice que leyó la palabra de Dios. E hicieron pacto. ¿Quiénes estaban ahí? Todo el pueblo y todos los niños, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Quién debe de estar en la congregación? Con los padres cuando están bajo autoridad, cuando están subordinados a ellos, los hijos. Ahí en ese pasaje que les cuento, fíjense que este es un paréntesis que abro. Josías reconoció el pecado, dice, le hemos fallado a Dios, hemos ido tras otras cosas, ¿sí? Pero él eliminó las prácticas pecaminosas y no solamente esto, sino que también atacó las causas del pecado. Y este enfoque para tratar el pecado sigue siendo efectivo en la actualidad. No solo debemos quitar las acciones pecaminosas, debemos eliminar sus causas. ¿Qué es lo que te causa o te lleva a eso? Aquellas situaciones, relaciones, rutinas y patrones de la vida que nos llevan a la puerta de la tentación. Pero ese es un paréntesis que abrí. Por tanto, lo primero que quiero decirles a los padres, que tenemos el deber y responsabilidad de traer a los hijos a la reunión de los santos. ¿Lo oyó bien, padre? Los padres tenemos la responsabilidad y el deber de traer a los hijos a la reunión de los santos. Tenemos la responsabilidad, padres, tenemos la responsabilidad de traer a los hijos a la reunión de la iglesia. Y no es posible que ellos se queden en casa y usted esté aquí. Salvo que a veces hay hijos ya mayores y que no dependen de usted. Ese sería otro caso. Pero no es posible que si usted es la autoridad, usted venga y sus hijos los deje en casa. Pablo, cuando era leída la carta a la iglesia de Éfeso, esto implica que ahí estaban los niños para escuchar la enseñanza de Dios para sus vidas. Hermanos, no nos escondamos, no nos excusemos de estar detrás del cansancio para no traer a los hijos a la iglesia. No nos excusemos detrás de las tareas. Es que tenía mucha tarea, lo entiendo, lo comprendo, para no traer a los hijos a la iglesia. Tenía mucha tarea, no la pueden hacer el sábado, no la pueden hacer antes del culto, no la pueden hacer después. Hermano, no pongamos excusas, no los excusemos. ¿Quiénes son los que mandan en el hogar? ¿Quiénes son los que determinan el hogar? Y lamentablemente son muchos los hijos que hoy determinan las cosas que se deben hacer en el hogar, porque no les gusta el rol diseñado por Dios para sus vidas. No les gusta. Pablo está diciendo aquí y presupone que ahí están los hijos, no en la casa, ni con los amigos, ni durmiendo, ni en otro lado. Ahí estaban los hijos. Y si usted tiene hijos bajo su dominio, si usted tiene hijos bajo su autoridad, usted debe estar con sus hijos en la iglesia. Usted debe estar con sus hijos en la iglesia. No es lo que ellos quieran. No es lo que ellos determinen, porque ese no es su rol. Ellos no están con autoridad dentro de la casa de los creyentes, sino es el rol de los padres. Ellos determinan y no los hijos. Y puede decirme, pero es que, pastor, mis hijos ya están adultos, son adultos. Pues sus hijos están adultos, pero están subordinados a ustedes, están bajo autoridad de ustedes. No importa que sean adultos, ustedes, hijos, deben estar con sus padres. Si es independiente, ya tiene pareja, esposo,
Bueno, esa ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa y ahorita lo vamos a ver. Por tanto, Pablo se dirige a los hijos, ahí le dice hijitos, porque se presupone que ahí están. ¿Y qué le dices? Hijitos, obedecer. ¿Obedecer a quiénes? A vuestros padres. No está diciendo, padres, obedezcan a sus hijos, ¿verdad que no dice así? ¿O yo leí mal? Porque hay en tantos hogares que los hijos son quien dominan, los hijos son quien determinan, pero ese no es el rol. Padre, madre, toma tu rol, toma tu rol. Por eso hay tantas cosas, por eso hay tanto caos dentro de la iglesia. Hablamos de que había un caos en la iglesia. Toma tu rol. Está diciendo, hijitos, obedezcan. Obedecer, ¿qué significa obedecer? Es prestar atención, es escuchar lo que me están diciendo con la intención de hacer aquello que me están mandando a hacer. Obedecer implica hacer caso. Y es el mandamiento para los hijos. Hijos, obedecer en el Señor, porque ustedes pertenecen al Señor. El Señor es la razón de la obediencia de los hijos, pero tenemos que enseñarles. Tenemos que enseñarles. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en algunas cosas. ¿Así dice? En todas las cosas. Hijos, obedecer a vuestros padres, ¿en qué? En todas las cosas. Ellos no determinan. Ellos no deciden, los padres deciden. Y si ellos están decidiendo, padres, tenemos que reflexionar y tenemos que corregir, aunque estén grandes, porque ellos no son los que deciden. Si usted es la autoridad, si están subordinados a usted, aunque sean independientes en la economía, usted, los hijos deben de estar con usted, porque si no, estamos fuera de ese contexto bíblico, estamos fuera de ese rol al que han sido llamados los hijos, pero también los padres. Los hijos, dice, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La obediencia de los hijos agrada al Señor, y termina diciendo, porque esto es justo y bueno. O sea, esto es correcto, apropiado, equitativo, porque Dios está dispuesto a hacerlo. Hijos, obedezcan a sus padres. Y después de la obediencia, ¿qué más dice? ¿Qué más le dice a sus hijos? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El Señor les dice, hijos, obedezcan a sus padres. No la cambie, por favor. No lo haga de otra manera. Que sus hijos le obedezcan. Y si no lo están obedeciendo a la fecha, es momento de que usted empiece a platicar con su esposa, ponerse en manos de Dios y corregir. Hijos, obedezcan a vuestros padres. Y el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Quiero aclarar una cosa, que en el versículo 1 nos habla de obediencia, de obedecer a nuestros padres, pero en el versículo 2 nos habla de la honra. ¿Y cuál es la diferencia entre obedecer y honrar? La obediencia de los hijos primordialmente está bajo la autoridad de sus padres. Cuando los hijos crecen, son adultos, son independientes, ya no necesariamente nos van a obedecer. ¿Por qué digo esto? Porque los hijos, cuando ellos han formado su vida o están casados, ya no van a depender de nosotros, sino ellos dependen ya de otras personas. Ya no podemos decirle, te quiero aquí para que hagas esto, porque ellos dicen, no, espérame, papá, mi esposo me necesita ya, mi esposa me necesita ya. La obediencia es limitada de cierta manera. Porque cuando ellos forman su propio hogar, ya son muy aparte. Por eso en Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. La obediencia primordialmente es cuando los hijos están subordinados a los padres. Cuando ya no están en primer plano bajo nuestra autoridad, porque ya son adultos, ellos tomarán sus propias decisiones y sus propias responsabilidades. La obediencia es limitada, no en rebeldía, sino limitada. Pero mientras sus hijos no estén
casados, no tengan compromisos con otra persona y están bajo autoridad, subordinados a usted, sus hijos tienen que estar con usted. ¿Cuántos de verdad, hermanos, cuántas familias no sabemos y conocemos que los padres están en un lado y los hijos en otro lado? ¿Por qué? Porque les hemos permitido no estar bajo nuestra autoridad o hemos fallado en nuestra autoridad que la palabra nos dice que debemos de tener. La obediencia es, por llamarlo así, limitada. Porque cuando tu hijo o tu hija se casan, ya no puedes contar con ellos para hacer lo que hacían cuando ellos eran solteros. Ellos tienen sus responsabilidades, ellos tienen sus cosas que hacer y tú ya no puedes contar en todo con ellos. Sin embargo, honrar a nuestros padres no tiene fecha, no tiene edad. El honrar a nuestros padres es, escúchame bien, hijo, y los que somos hijos, el honrar a nuestros padres es para siempre. Por siempre y para siempre, por toda la vida. Por eso en los 10 mandamientos de la ley de Dios dice el Señor, no nos dice obedezcan a sus padres, sino dice honra a tu padre y a tu madre. Y muchas veces, ¿por qué los hijos no quieren honrar a su padre y a su madre? Pastor, es que mi papá es malo. Mi mamá, ni se diga. ¿Cómo voy a honrar a mi padre y a mi madre si son malos? Pero la Biblia no dice, o yo no he leído que diga, si son buenos, hónralos. Si son malos, hónralos. No, la Biblia dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Y si la Biblia lo establece así, yo tengo que honrarlos, independientemente de cómo ellos sean, porque un día Dios los va a juzgar. Y los vamos a honrar en el Señor, o sea, en lo que Dios nos enseña, en el contexto que Dios nos dice. Si nos dice que pequemos, pues no lo vamos a hacer, pero tenemos que honrarlos toda la vida. El enfoque de obedecer está en su comportamiento, el enfoque de honrar está en la actitud hacia los padres. ¿Por qué? Porque alguien puede obedecer una autoridad y a la vez odiar esa autoridad. El obedecer puede cambiar cuando somos adultos y el honrar a nuestros padres, eso es para siempre. Y el honrarlos significa mostrarle respeto, amor, que son valiosos para nosotros, que estamos con ellos cuando nos necesitan. Debemos procurar honrar a nuestro padre y a nuestra madre y honrarlos de la manera que estamos también nosotros viviendo. No hay muchos hijos ahora yo creo que se fueron porque íbamos a hablar de los hijos. Pero, ¿cómo honramos a nuestros padres? Hijos, ¿estaremos honrando a nuestros padres? ¿Estaremos obedeciendo a nuestros padres? Nuestros padres nos dicen, vamos a la oración y vamos. Nuestros padres nos dicen, vamos a la iglesia y vamos. Los honramos en obediencia, los honramos con la vida que estamos viviendo, les obedecemos a nuestros padres. Nuestros padres nos dicen, no hagas, no vayas, y lo hacemos. Cuando los hijos lo están haciendo sin nuestro aval, están fuera de lo que Dios establece en la palabra de Dios. La autoridad es la cabeza de familia, junto con la ayuda idónea, y son los que determinan, y son los que dicen, y son los que establecen, y son los que dan órdenes, no los hijos a los padres. Entonces dice ahí, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? ¿Para qué? Para que tus días, ¿qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida. En el versículo anterior dice, ¿qué es el primer mandamiento con promesa? Pablo aquí refuerza la idea con una referencia de Deuteronomio 5:16, en donde Dios ha prometido el bendecir al hijo obediente. Y en el versículo Efesios 6:3 dice, para que te vaya bien. ¿Por qué he de obedecerlos? ¿Por qué he de honrarlos? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, pastor, ¿qué esto significa? Que si yo obedezco, que si yo honro a mis padres, me va a ir bien en todo lo que yo haga y va a resultar en una larga vida. No es así. Lo que Pablo está diciendo aquí y lo que Dios ha dicho en su palabra, mi hermano, es que generalmente cuando uno obedece el mandamiento de Dios
honra a sus padres y respeta a sus padres, nos va bien, tenemos paz, tenemos contentamiento, estamos bien. Y si Dios lo permite, vamos a tener una larga vida. Dice un escritor, Dios estaba estableciendo un principio cuando los hijos obedecen y honran a sus padres. ¿Por qué? Porque se libran de muchos pecados y peligros, y así evitan que cosas puedan amenazarlos a ellos y aún hasta sus propias vidas. Yo recuerdo en un ejemplo, el hijo de David, Absalom, que fue rebelde, no obedeció, se rebeló contra su padre y muy joven fue muerto. Cuando éramos jóvenes de 14, 15, 18, 20, 22 años, 24 años, y aún los jóvenes, cuando nuestros padres nos decían o les dicen, no hagan esto. ¿Cómo nos sentíamos cuando los padres nos decían, no hagan esto? ¿Qué decíamos y qué dicen los jóvenes? Es que ellos no saben de lo que hablan, es que no entienden, es que me están privando de mi libertad, es que no entienden que ya son otros tiempos. Y nos damos cuenta cuántos hijos desobedecieron un consejo, un mandato de su padre y les costó hasta la vida. Y muchos, por desobedecer un consejo del padre, de la madre, aún están pagando las consecuencias. Lisiados, adictos, en la cárcel o aún muertos. ¿Por qué? Porque desobedecieron un consejo del padre y la madre. Yo recuerdo un caso muy famoso de una chica que se la llevaron de un antro en la madrugada y la mataron por ahí. Y yo les decía, ¿sabes cómo se vieran? Ahorita los padres se enojan, se inquietan, se molestan y salió en la televisión, pero con un solo hijo, hija, ¿no puedes ir? Con eso era suficiente. Con eso era suficiente. Y la hija dijera, si tu papá y tu mamá lo consideran así, está bien. Se hubieran evitado todos los problemas habidos y por haber. La experiencia y el conocimiento lleva a los padres a prohibirles muchas cosas a los hijos, aunque los hijos no entiendan en ese momento, pero los padres en esa experiencia y en ese conocimiento debemos de prohibirles muchas cosas. Hijos, si obedecemos y honramos a nuestros padres, estamos obedeciendo a Dios. ¿Y cómo me puede ir mejor? ¿Obedeciendo a Dios o desobedeciendo a Dios? Y yo creo que obedeciendo a Dios. Cuando tu padre te dice, no puedes ir, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, ellos por experiencia y conocimiento saben por qué te lo dicen. Pero les tenemos miedo a los hijos, porque son rebeldes, porque nos gritan, porque se enojan, porque nos ayudan económicamente. No, hermano, padres, tenemos que ocupar nuestra posición, nuestro rango dentro de la familia. Padre, líder, cabeza de familia. Madre, sujeta al padre, ayuda idónea. Hijos, sujetos a los padres. Cuando se rompe esto, hay un caos, hay problemáticas en la familia. Y fíjate, ahí nos lo deja Pablo. Después de que está hablando a los hijos, él toma otra dirección y se dirige ahora a los padres. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y acá hay algo muy importante. Dice, y a vosotros, padres. Y esa palabra, padres, es muy importante aquí, pero muy importante aquí, porque no es la misma palabra que ocupó en el versículo 1 cuando dijo, hijos, obedecer a vuestros padres. Porque en el griego, ese hijo, obedecer a vuestros padres, ahí padres, viene de una palabra griega, joneus, que significa, está hablando de los progenitores, o sea, del padre y la madre, de los dos.
Pero en el versículo 4, cuando dice, y vosotros padres, escúchame y pon atención, tú que eres padre de familia, le está hablando al varón, a la autoridad, al líder de la casa. No está diciendo, no está hablando de los dos, está diciendo, y ustedes padres, varones, no mamá. Está hablando específicamente del padre, del varón, del líder de la casa, y ustedes padres. Así dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿A quién le toca criarlos en disciplina y amonestación del Señor? A nosotros padres. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? Lo que está a punto de decir Pablo probablemente era algo tan controversial en ese tiempo, porque en la cultura griega el padre tenía la suprema autoridad sobre los hijos en todos los sentidos. Sí había afecto, sí los querían, pero también eran educados de una forma muy dura. A veces las dificultades, las situaciones que pasaban, los hacía abandonar a sus hijos, a venderlos como esclavos, inclusive a quitarles la vida sin ningún problema, nada más porque desobedecieron y no pasaba nada. Y lo que Pablo va a decirles y enseñarles va en contra de la corriente de la cultura griega, porque los padres son la cabeza de familia. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de ser líderes, de cabeza de familia? ¿Quiénes tienen la responsabilidad de dirigir? ¿Quiénes tienen la responsabilidad de criarlos y disciplinarlos? ¿Quiénes son? Los padres. Papá y mamá, no. ¿Quiénes tenemos esta responsabilidad? Yo, Román, Eric, Andrés, Alfredo, Lupe. Hermano, nosotros tenemos la responsabilidad de criarlos y dirigirlos. Pero el problema es que nosotros no tomamos la autoridad para hacerlo y siempre delegamos esa autoridad a la madre. Que la mamá se encargue, que la mamá los eduque, que la mamá los críe, que la mamá los amoneste, que la mamá, y la palabra de Dios no nos dice eso. Hermanos, destápate el oído y escucha lo que estoy diciendo. Es a nosotros padres, es a Romana, a Eri, a Alfredo, a Lupe, a Andrés, a todos los padres, a Gerardo, es a nosotros padres. Y puedes verlo y puedes ir a un diccionario griego y ahí le está hablando a los padres, al varón. Tomemos nuestra responsabilidad. Si no lo has hecho, empieza con amor, empieza con exhortación. Cuando los padres junto con la madre asisten a la iglesia, un gran porcentaje de hijos asisten a la iglesia. Pero cuando asiste solamente la madre, disminuye. Cuando solamente asiste el padre, disminuye ese porcentaje. Y cuando no asiste ninguno de los dos, es muy poco el porcentaje de los pequeños jóvenes que están en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros padres no hemos tomado la autoridad que Dios nos ha dado. No puede haber matriarcado en una iglesia, en los hogares cristianos. El hombre es el que decide, el que tiene la facultad, el que tiene la autoridad. Por favor, mamás, no le quiten esa autoridad al padre. Mamá, mi papá no me deja. Ay, pero esposo, no se la quites. No te deja, él sabe y entiende los motivos por los cuales no te deja hacer esto o no te deja ir allá. Yo respaldo porque Él es mi cabeza. Yo respaldo porque Él es el que va a dar cuentas, el que te va a entregar cuentas. Cuando leemos el libro de Génesis, ¿a quién tienta Satanás? A Eva. ¿A quién engaña? A Eva. ¿A quién le da de comer del fruto? A Eva. ¿Quién le da a Adán? Eva. Pero ¿a quién le piden cuentas? ¿A poco le dicen, ¿dónde estás, Eva? No, le dicen, Adán, ¿dónde estás? Nosotros, varones, vamos a entregar cuentas de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Nosotros, varones, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué hiciste? Tú tenías la autoridad, tú eras el líder, tú eras la cabeza de familia. ¿Qué has hecho con lo que yo puse en tus manos? ¿Qué has hecho? Por eso es importante que nosotros vengamos a la iglesia.
Pero ¿qué sucede muchas veces en las iglesias? Hay un caos. ¿Por qué? Porque el hombre no toma su responsabilidad y tenemos pereza espiritual. Y por tanto, si venimos por compromiso, como que a fuerzas, sin interés, y el resto de la semana no le ponemos atención a las cosas del Señor. Y aunque vengamos, no hace efecto en mis hijos. ¿Por qué? Porque mis hijos están viendo que no es tan importante para mí. Y ellos dicen, si para mi papá no es tan importante, para mí menos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos ven con cuánta facilidad nosotros nos excusamos, con cuánta facilidad nosotros decidimos no asistir, no nos queremos esforzar, no nos queremos hacer un esfuerzo mayor para estar. Entonces nuestros hijos dicen, si esto no es importante para mi papá, para mí menos. Usted, padre, tiene la responsabilidad de estar aquí, de traer a sus hijos, de traer a su esposa. Usted, padre, ya bórrese, si no lo ha hecho, bórrese de la cabeza eso. Lea la palabra, métase en la palabra. No le haga caso al pastor que está aquí. Hágale caso a la Biblia. Hágale caso a la Biblia. ¿Por qué los hijos no hacen caso? Porque los padres, varones, cabezas de familia, con cualquier excusa, no sacrificamos nada. Nos alejamos o no venimos a la iglesia. Cualquier excusa que me digan. Yo doy gracias a Dios también por muchos varones y muchas mujeres que aún pasando circunstancias muy difíciles, se entregan y buscan a Dios en todo tiempo y en todo momento y no faltan a la iglesia. En el versículo 4 les dice lo que no deben de hacer. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos. Pablo le está diciendo a los padres que no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. ¿Qué es provocar a ira? Es una forma de hacerlos irritar, enojar, enfurecerlos, de hacerlos sentir mal mental y emocionalmente. A veces nosotros decimos a nuestros hijos, es que te pareces a tu madre, te pareces a esas personas. Los hacemos sentir mal, los señalamos, los provocamos a enojo, a ira. Los provocamos a enojo e ira y los desanimamos cuando les decimos una cosa y hacemos otra. No somos consistentes en lo que decimos. Los regañamos, los castigamos porque hacen una cosa y después hacen lo mismo y no les hacemos nada. No somos consistentes en lo que estamos haciendo nosotros con ellos. Somos inconsistentes e injustos en la disciplina. Y sobre todo cuando hay favoritos en el hogar. A uno lo castigo porque hizo algo, pero al favorito hizo lo mismo y no le digo nada. Y no le digo nada. Los hacemos irritar y enojar cuando les prometemos y no les cumplimos. Cuando subestimamos los problemas que presentan los hijos, que son importantes para ellos, y no los escuchamos. Los padres creyentes necesitan la plenitud del Espíritu Santo, el discernimiento, para poder ser sensibles a las necesidades y problemáticas de los hijos. Los irritamos porque nunca les damos palabra de aliento. Solo les digo lo que no hacen bien y los regaño. Eso los provoca ira. Los provoca ira los maltratos físicos, emocionales. Los tratamos con crueldad, somos severos con ellos innecesariamente. Y todo eso los provoca a nuestros hijos a ira. Imagínese un niño de 5, de 10 años o más, que sus padres van a la iglesia y hablan de un Dios lleno de amor y de misericordia, pero su padre es áspero y duro con ellos. ¿Con qué ánimo van a tener o van a crecer y van a querer a un Dios de amor y de misericordia como el que sus padres están viendo en sus padres? Cuando mi padre me maltrata, pero va a la iglesia. Cuando mi padre es cruel conmigo, pero va a la iglesia. Cuando no recibo palabra de aliento, pero va a la iglesia. ¿Estaremos haciendo bien? Ahora, escúcheme, eso no indica que nosotros no vamos a corregir a nuestros hijos, de que nunca los vamos a hacer enojar. No, eso es parte de la esencia de ser padre. Pero tenemos que tener hijos, ¿sí? Y hacerlos
disciplinarlos en amor, en respeto y en justicia. Vimos que el versículo 4 nos habla de lo que no debemos hacer, que es provocar a ira, pero nos sigue diciendo y continúa diciendo lo que sí debemos hacer. Dice así, sino crearlos en disciplina. Esto es lo que debemos hacer, padres, y en amonestación del Señor. Crearlos es la misma palabra que dice Efesios 5:29. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta. Sustenta en el 29 y crearlos en el 6:4 es la misma palabra griega. Es la esencia de la palabra griega ektrefo. Así se pronuncia o se pronunciará. Que es, y ese criarlos y ese sustentar nos habla de educar, de nutrirlos, de criarlos en madurez, de estar con ellos, de ayudarlos, de enseñarles, de instruirlos. Esa es la misma palabra del 29, sustentar, aquí criarlos. Usted los sustenta, usted los nutre, usted les habla, usted los instruye, usted los disciplina. Padre, si no estamos haciendo esto, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Eso es lo que manda el Señor. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no sé qué, apartará de él. Yo como pastor me da mucho gusto ver a Alan Amiel en la computadora ahí poniendo los versículos. Y me da mucho gusto, ¿por qué? Porque veo que está siendo instruido. Veo que está siendo instruido. Se lo digo como pastor. Sustente a su niño. Desde el primer momento que nace, instrúyalo. Hasta el momento que son adultos, que pueden tomar sus propias decisiones. Pero ese es el trabajo específico del padre. Ese es el trabajo específico del padre, no de la madre, del padre. Claro, con la ayuda de la madre, pero es el trabajo específico del padre, el que instruye, sustenta, el que da, el que lo crea en madurez espiritual, el que instruye. Cuando nosotros vamos a hacer varones, a hacer el servicio militar, muchas veces nos toca marchar. Y vamos y hacemos lo que queremos cuando vamos a la instrucción militar, y la respuesta es no. ¿Hay qué? Nos instruyen, firmes, y vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, y marche. Somos instruidos, somos enseñados. Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Aquí en Proverbios, instruye, capacita, enséñale, ayúdale. Instruye. Si nosotros no instruimos a nuestros hijos, no les echemos la culpa de cómo son, porque la responsabilidad de la instrucción la llevamos nosotros, padres. Padres, no la madre, padres. Pero delegamos eso a la mamá. Pero notemos algo que quiero comentarles. Note, hermano, que ahí no dice, no provoques a ir a nuestros hijos, sino llévenlo a la iglesia para que les enseñen. Para que les enseñen en la escuela dominical. Llévenla con el líder de los jóvenes para que les enseñen. Llévenla con el pastor de jóvenes para que les enseñen. No dice así la palabra de Dios. No dice. Dice, sino creadlos. Usted, papá, con la ayuda de la mamá. Principalmente el papá. Yo leía un comentarista que dice que en ninguna parte de la Biblia se asigna la educación de los hijos a agencias externas, al hogar, sin importar cuánto puedan ayudar. Dios espera que los padres le den a sus hijos la clase de educación que necesitan. Son los padres, y el padre es quien educa, quien sustenta, quien cuida, quien dirige, quien instruye a los hijos en el hogar. Escúchame bien, no es el pastor, no es el líder de jóvenes, no son las maestras dominical, no es la iglesia, es el padre y la madre que están encargados de cuidar a sus hijos, de guiar a sus hijos. La iglesia puede venir contigo a tu lado y apoyarte.
y apoyarte en lo que usted está haciendo. Pero ese es trabajo, el trabajo de criar a sus hijos, de instrucción, es trabajo de los padres. ¿Lo está haciendo usted, papá? Muchos mandamos a los hijos, vengan a la escuelita para que aprendan. Mandamos a los jóvenes, vayan. Yo no voy a la iglesia porque mis hijos no aprenden bien en la escuelita. Porque los jóvenes no hay un buen líder de jóvenes, no hay un pastor de jóvenes. Yo no voy a la iglesia porque no hay buenos discipulados para mis hijos. No se equivoque, hermano. No se equivoque. Nosotros, padres, estamos encargados de la educación, de la instrucción de nuestros hijos. No es la iglesia. No es la iglesia. No es la iglesia. Vete, allá hay muchos jóvenes, vete para allá, hay que te enseñen. No, hermano, no delegue su responsabilidad. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad instruirlos, enseñarles, capacitarlos. Aquí es una ayuda, un complemento, pero es nuestra responsabilidad. Podemos venir aquí 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, pero no en nada es comparable con los 6 días que sus hijos pasan con usted o 7 días con usted para que usted los pueda instruir. Lo que pasa es que no quiere agarrar usted su responsabilidad que le corresponde. No es lo que quieran los hijos, no es lo que determinen los hijos, es lo que usted quiera para sus hijos conforme al plan, la voluntad de Dios, conforme al rango de autoridad que Dios ha delegado a usted para que los críe, para que los guíe, para que los eduque, para que los sustente en amor. ¿Cuántos padres, y lo digo en general, están en una iglesia y los hijos en otra? Porque allá les van a enseñar bien, porque allá van a convivir bien, porque allá hay muchos o hay pocos, aquí hay pocos. No, hermano, la enseñanza es responsabilidad del padre con la ayuda de la madre. O dime lo contrario. Puedes ver en el griego, ahí en donde dice, y vosotros padres, viene del griego ektrefo, que quiere decir varón, cabeza de familia. No nos equivoquemos, hermanos. No nos equivoquemos. Si nosotros hemos estado equivocados, vayamos a los pies de Dios. Que nos ilumine, que nos dé discernimiento y que podamos retomar nuestro papel que tenemos, cada uno bajo el orden de rango que el Señor ha establecido. Y lo digo así: padre, esposa e hijos. El padre lidera, la esposa se sujeta y los hijos se sujetan a los padres. Pero en realidad, ¿cuántos hijos? Lo digo en general, vemos que no se sujetan a sus padres. Cuando ya son mayores de edad, cuando ya tienen sus problemáticas, están casados, ya no pueden sujetarse a usted porque ellos ya tienen otras responsabilidades. Por eso decía yo, la obediencia tiene un límite, pero el honrar, ese es siempre, siempre, para toda la vida. Dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa disciplina? ¿De qué está hablando? Es todo lo que contribuye al entrenamiento moral y espiritual de sus hijos. Es responsabilidad suya, padre. La iglesia le ayuda, los hermanos le ayudan con un consejo o de alguna forma, pero la primordial responsabilidad es suya como padre. Habla de corrección, de instrucción, pero también habla de castigo. Cuando es necesario, miren, ahorita vivimos en épocas que en nuestra cultura nos dicen que nosotros ya no podemos golpear a nuestros hijos, castigarlos. Los psicólogos y consejeros del mundo dicen que no es bueno castigarlos. ¿Quiénes dije? La sociedad. Los psicólogos, que no es bueno castigar a los hijos porque crecen resentidos, porque crecen enojados.
Pero Dios dice que el que no le da vara a su hijo, y escúchame bien, aunque se enoje el hijo, el que no le da vara a su hijo es porque lo odia. ¿Qué estás diciendo, pastor? ¿A quién le voy a creer? Pregunto, ¿a quién le voy a creer? ¿A lo que dice Dios o a lo que dice el mundo y los psicólogos? ¿A quién le voy a creer? Dios manda a corregir a los hijos, pero no debemos de salirnos de ese contexto de corrección a los hijos. Los queremos corregir a veces porque estamos enojados, estamos molestos y queremos descargar todo lo que traemos emocionalmente en ellos. Pero debemos de corregirnos en instrucción para edificación, con la corrección en amor. No es cuando estoy enojado, no es porque quiero desahogarme de lo que traigo. Aquellos que entiendan que usted lo está castigando porque lo está disciplinando en amor. Escucha esto, hermano. La disciplina de los padres a los hijos debe de ser consistente, pero también justa. Los niños son muy inteligentes, los pequeños, y cada día están probando salirse con la suya y están midiendo cuáles son nuestros límites. ¿Cuáles son nuestros límites? Porque muchas veces les decimos, no hagas esto, y les seguimos diciendo y los amenazamos, pero no pasa nada. Nuestros hijos son muy sabios y van a saber que la próxima que hagan tampoco va a pasar nada. Son sabios, y así son los jóvenes. No pasa nada. Mi papá, pues le echamos a la mamá, mi mamá le echamos al papá, no pasa nada. Nos están midiendo porque no somos consistentes. Decía un señor, llega a la tienda y agarra unas papas, y el papá le dice, déjalo ahí. Ya había una señora esperando y el niño no los deja. Déjala ahí, y no los deja. Que la dejes ahí. Y como las 4 veces la dejó y se fueron. Y se acerca la señora y me pregunta, wow, digo, ¿qué pasa? Dice, es que yo estaba esperando a ver quién iba a ganar, si el niño o el padre. Hermanos, debemos ser consistentes, debemos de hablar a nuestros hijos, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, decirles, ¿sabes qué? Enseñarles que cuando decimos algo es cosa seria, no estamos jugando. Enseñarlos a que obedezcan. Si tenemos que castigarlos, hay que castigarlos. Si tenemos que darle con vara, hay que darle con vara. Si tenemos que quitarle un privilegio, tenemos que hacerlo para que aprendan que lo que cuando usted habla es algo serio. Que aprendan a obedecer, No podemos dejarlos que desobedezcan, que no sucede nada, porque si esto pasa, se van a dar cuenta de eso, y ¿sabes qué? A la larga hay consecuencias, y harán cosas más complicadas, y se volverán rebeldes. ¿Cuántos de nosotros no tenemos aquí hijos rebeldes? De verdad, créalo, díganle a los hijos, hagan esto. Díganle, no vas a la fiesta, te quiero en la iglesia, te quiero a tales horas. Y a ver qué le dicen sus hijos. Hay muestras si son rebeldes. Y si son rebeldes, no le eche la culpa a los hijos, porque a nosotros padres tenemos la responsabilidad de guiarlos, de educarlos, de capacitarlos. Y de verdad no lo estoy señalando. Le estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Si no lo estamos haciendo, es tiempo de empezar a hacerlo en amor. Como dice otro, vamos a ver, en amonestación. Pero seamos consistentes. Si merece un castigo, castíguelo. Si merece vara, dele vara. Que él vea que esto es cosa seria. Cuando usted dice algo, es cosa seria y que tiene que aprender a obedecer. Porque si no lo hacemos de grandes o más adelantito, va a haber consecuencias. Pero enseñémosles a obedecer. Si un niño rompe un vidrio, no lleguemos y le demos duro. Pero si le estamos diciendo, no lo vayas a romper, ten cuidado. Mira, puede pasar esto, no obedece y lo rompe. Entonces sí, porque yo hablé contigo. Enseñémonos a obedecer, ya uno a nuestros jóvenes, ya uno hasta los grandes, mientras estén bajo la autoridad en subordinación con nosotros, padres. Y ustedes, hijos, tienen que obedecer, tienen que sujetarse, tienen esa responsabilidad de obedecer y honrar a sus padres. Mucha gente dice, es que es malo pegarle a los hijos, es malo castigar a los hijos. Caray, a ver, ¿puedes poner, Moni, en la pantalla Hebreos 12:6? Hebreos 12:6.
Dice así Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. ¿Y qué más? Y azota a todo aquel que recibe. ¿Por qué? Por hijo. Si el Señor disciplina y castiga, ¿cómo puedo decir que es malo hacerlo si el Señor lo hace con nosotros? ¿Cómo puedo decir que es malo? A ver, escúchame, ¿cómo puedo decir que es malo si el Señor lo hace con nosotros? ¿A quién le creo más? Yo decía, ¿a Dios o a lo que dice el hombre? Y si el Señor aquí dice, porque el Señor al que ama, si usted ama, yo decía ahorita, si usted ama al Hijo, ¿debe qué? Disciplinarlo. Disciplinarlo. Proverbios 13:24, por favor, Moni. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 dice así: el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué dice? ¿Se acuerdan que ahorita les dije que si usted no disciplina a su hijo, entonces lo va a odiar? Yo no lo digo. ¿Qué dice? El que no disciplina a su hijo, el que no corrige a su hijo, ¿qué? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, ¿qué dice? ¿Desde qué? Desde temprano lo corrige. ¿Desde qué? Desde temprano. Lo voy a corregir a las 5 o 6 de la mañana. Desde temprano. No, hermano, no. Quiere decir desde bebé, desde niño. Desde niño, desde que ya está gateando y todo lo corrigen. Desde temprano. Hay padres que quieren ser el mejor amigo de sus hijos y por tanto nunca lo corrigen ni lo castigan. Y dicen que lo aman. ¿Qué están haciendo conforme a la palabra de Dios? Lo están aborreciendo. Porque si dejamos hacer a los hijos la voluntad que ellos quieren, serán rebeldes. Por eso es necesario que los padres instruyamos. Escuche bien esto. A veces usted ha oído comentarios, yo he oído comentarios que dicen, es que tus hijos te salieron buenos. No, yo tengo una suerte, a mí mis hijos me salieron muy malos. ¿Lo ha dicho o ha escuchado el comentario? ¿Sí o no? Es que tus hijos, no, dale gracias a Dios, te salieron requete buenos. Y los míos requete malos. Déjeme decirle que no hay hijos buenos. Pastor, ¿qué está diciendo? Que no hay hijos buenos. Y te voy a decir en qué contexto lo digo. Porque la palabra de Dios dice que no hay bueno ni aún uno. Y dice que todos heredamos el pecado de los padres. Somos pecadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia en unos hijos buenos y en unos hijos malos? La responsabilidad que ejercemos nosotros como autoridad padres, especialmente el padre. Cómo los instruimos, cómo los educamos, cómo los sustentamos, cómo los disciplinamos, cómo los corregimos en su tiempo. Tus hijos son muy buenos. Pues doy gracias a Dios porque me ha mostrado cómo disciplinarlos y a mi esposa también cómo corregirlos o cómo corregirlos en ambos. No hay hijos buenos. No nacen hijos, que nos digan dónde nacen los hijos buenos para ir a comprar. ¿Verdad? No nacen buenos. Nosotros somos los encargados de hacerlos que caminen de esa forma. Yo me acuerdo cómo se chancleaba mi esposa a mis hijos. Y hasta yo les decía, ya. Pero ahora veo cuán beneficio fue el que fuéramos a veces mano dura con ellos. Pero no fuera del contexto, no provocarlos a ira, sino disciplinarlos. O azotarlos, castigarlos, darle, cuando verdaderamente es necesario. Es necesario. Pastor, pero mi hijo ya está grande. Pues órale y háblale. Y que debe sujetarte a ti, tus hijos, tus hijas. Entonces, si los amamos, tenemos que corregirlos, porque si no los corregimos, entonces, ¿sabes qué? No los estamos disciplinando. Y es desde temprano, no son a las 6 de la mañana, es desde temprana edad. Y dice, y aparte dice, y en amonestación del Señor. Esto es, ¿qué es esto? Es hablar
a los hijos, de aconsejar con palabras suaves, con ánimo. No es como una reprensión suave, es como una advertencia. Hijo, mira, ten cuidado, pasa esto. Hijo, podemos hacer esto. Hijo, tenemos que amonestarnos. Y termina diciendo, en el Señor, porque esto proviene de Dios. Esto proviene de Dios. Si tú dices, es un caos, de verdad, mi relación con mis hijos, empieza a pedirle a Dios dirección, pero empieza a tomar tu papel, varón, mujer. A tomar tu papel y amonéstanos en amor, en reprensión suave, en advertencia, en lo que dice, siéntate y lee la palabra, explícale la palabra, instrúyelos, guíalos, disciplínalos, corrígelos en amor. No porque te estás desquitando por lo que hicieron, sino porque le estás enseñando que no deben de hacerlo. Y concluyo. Fue largo, pero concluyo. ¿Qué debemos hacer para instruir a nuestros hijos? Para criarlos en obediencia, en disciplina. Y la misma palabra de Dios nos da la respuesta. Nos da la respuesta. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda carta a Timoteo 3:15. Ahí el apóstol Pablo está hablando a Timoteo. Dice así, segunda carta de Timoteo 3:15. ¿Cómo debemos de instruir a nuestros hijos, de criar a nuestros hijos en obediencia y en disciplina? La misma Biblia nos da la respuesta. Dice ahí, quiero empezar desde el 15 porque dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Aquí le está hablando a Timoteo y dice que ¿desde qué? ¿Desde la adolescencia? No. ¿Desde la vejez? No. Desde la niñez. Desde que eras niño, ya sabías las Sagradas Escrituras. ¿Qué es esto? Que ya había sido capacitado, que ya había sido instruido, que ya había sido amado por su familia. Y ahí enseguida nos dice que era la abuela y la madre, ¿no? Pero desde la niñez. Y luego dice el 16, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada la escritura? Por Dios. Cuando Pablo le está hablando al pueblo de los Efesios, Pablo no está hablando sus palabras. Pablo solamente es un servidor de Dios, solamente es un instrumento de Dios para dar a conocer la voluntad de Dios. Inspirado por el Espíritu Santo habló. ¿Quién es el que escribió la Biblia? El Espíritu Santo. Y usó hombres inspirados por el Espíritu Santo para darlo a conocer. Cuando Pablo está diciendo eso, no es porque Pablo lo diga por decir, es porque Dios, a través del Espíritu, le está diciendo qué decir al pueblo. Yo no le voy a hacer caso al pastor. No me haga caso, y qué bueno, lo felicito que no me haga caso, pero hágale caso a lo que dice la palabra de Dios, porque es diseñada por Dios, inspirada por Dios. Dice, y es útil, o sea, sirve y es eficaz para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué va a usar usted para la enseñanza de sus hijos? La palabra de Dios. ¿Porque es útil para qué? Para enseñarles. ¿Qué vamos a hacer nosotros para corregirles? La palabra de Dios, porque es útil para corregirles. ¿Y qué vamos a enseñar a nuestros hijos? Para corregir la palabra, que es útil para instruirlos en justicia y en equidad. Es la palabra de Dios que tenemos que enseñarles y mostrarles. Y no solamente eso, tenemos que aplicarla y practicarla a nuestras vidas. Pero escúcheme bien, hermano, sobre todo varón, padre de familia, esto no sucede sin esfuerzo alguno. Usted y yo tenemos que conocer la palabra de Dios, nos tenemos que empapelar para poder instruir a nuestros hijos en ella. Y usted y yo debemos ser fieles y modelar con nuestra vida en una devoción sincera a Dios a nuestros hijos. Pero si nuestros hijos, lo repito, no nos ven haciendo eso, ¿en qué van a aprender ellos? Si nuestros hijos nos ven que porque me picó una avispa en el dedo ya no voy a la iglesia, ¿qué van a hacer ellos? Que porque nuestros hijos nos ven porque decimos estoy cansado y quiero dormir, no voy a la iglesia, ¿qué van a aprender ellos? Que porque cualquier excusa o pretexto no venimos a la iglesia. Tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificarnos, porque ellos sus ojos están puestos en nosotros. ¿Y qué le estamos enseñando? Tenemos que ser un testimonio vivo, una Biblia abierta para nuestra familia, para los vecinos. Hermanos,
Varones, padres de familia, de verdad, hagamos un esfuerzo para poder estar en las cosas de Dios. Que nuestros hijos digan, mira, mi papá, wow, acaba de llegar de trabajar y está en la iglesia. Qué ejemplo. Mira, mi papá se sentía malito, pero ahí está en la iglesia. Mira, mi papá tenía cosas que hacer, pero le dio prioridad a Dios. Ahí está en la iglesia. Y entonces, ¿qué van a aprender los hijos? Que esto es algo muy importante para usted y por consecuencia es muy importante para ellos. Pero ¿por qué no estamos aquí? Padres. Ese es el llamado para los padres. Toma tu lugar. Exhorta a tu esposa, a tus hijos. Ya no faltes a la iglesia. Da testimonio a tus hijos. Da testimonio a tus hijos. ¿Cuántos padres no mandan a las familias? Váyanse a la iglesia, ustedes, yo aquí me quedo. No leen la Biblia, pero le decimos a nuestros hijos que lo hagan. No oran, pero le decimos a nuestros hijos que oren. Entonces, ¿qué es lo que nos ven haciendo nuestros hijos? Eso es lo que están aprendiendo. Y eso es lo que van a hacer. Por eso, con cuánta facilidad no vienen los jóvenes, nuestros hijos, a la iglesia, porque no los hemos instruido, no los hemos capacitado, no les hemos enseñado a obedecer, a respetar, a honrar a los padres, que esa es la responsabilidad de los hijos, pero está en nosotros que no les hemos enseñado a que ellos hagan su responsabilidad. Está en nosotros porque les permitimos todo a nuestros hijos, porque los amamos. Amo a mi hijo. No, el que ama a su hijo lo disciplina y lo corrige. Porque si yo digo, es que lo amo y lo dejo hacer lo que quiera. Sí, vete con tus amigas. Sí, vete al otro lado. Sí, haz esto, lo otro. Es porque lo aborrecemos. Yo no lo digo, lo leímos en la palabra de Dios. Cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y les permitimos que ellos hagan como si ellos estuvieran por arriba en ese orden jerárquico, en ese orden de autoridad, como si ellos estuvieran arriba de nosotros. Está bien, no te vayas a enojar, vete, hazlo, no vayas. Por eso hay caos en las iglesias. Por eso hay caos en las iglesias. Padres, los exhorto en amor, yo por primero, a que cumplamos nuestra función de padre, a que disciplinemos, a que creemos, a que amonestemos en amor a nuestros hijos, a que los sustentemos, los guiemos, a que los cuidemos, a que los instruyamos. Padres, por favor, y concluyo con esto. Decía un escritor, el hogar es el sitio donde los hijos deben aprender acerca del Señor, de la vida cristiana. Es en el hogar. En el hogar, no es en la iglesia. La iglesia ayuda cuando nos reunimos los domingos, ayuda en la reunión de jóvenes, ayuda en la reunión con los niños, ayuda en los discipulados, pero no es donde se aprende a vivir una vida cristiana. No es donde se va a educar, donde se va a disciplinar y donde se van a criar los niños. Los responsables de eso son los padres, de guiar, de enseñar, de sustentar, de disciplinar, de amonestar en el Señor a los hijos. Y termino con esto, padres, se los digo con amor, empecemos a tomar nuestra responsabilidad. Y el que tenga oídos para oír lo que dice la palabra del Señor, oiga. Y no solamente oiga, sino sea hacedor de la palabra. Gracias, hermanos.